Hello, my dear friends. Welcome to this fascinating journey where we'll discover the magical tale of the rainbow. Along the way, I'll teach you some Spanish vocabulary, so pay close attention. Put on your headphones, relax, and let your imagination soar as we dive into this colorful adventure. Don't forget to share in the comments your favorite part of the story. Let's begin. Empecemos. Hace mucho tiempo, en una era en la que el mundo estaba aún siendo moldeado por las fuerzas de la naturaleza, existía un vasto reino celestial llamado Loomis. Este reino no era como los cielos que conocemos, sino un plano de existencia donde los colores danzaban libres, sin necesidad de materia que los reflejara. Allí vivían los Cromaris, seres etéreos hechos de pura luz y energía, guardianes de los colores que iluminaban tanto el cielo como el alma de los seres en la tierra. En Loomis, cada Cromari custodiaba un color único, y juntos aseguraban que el equilibrio del mundo se mantuviera. Azul representaba la serenidad, rojo era la pasión, amarillo la alegría, verde la vida, y así sucesivamente. Sin embargo, en el centro de este espectro de colores, había un misterioso brillo blanco que ningún Cromari había tocado jamás. Se decía que este blanco contenía el secreto del color irreal, una tonalidad que ningún ojo humano podía percibir ni imaginar. Era conocido como el espectro primigenio, y su propósito estaba envuelto en enigmas. Un día, un joven Cromari llamado Bellor, quien era el guardián del color púrpura, comenzó a hacerse preguntas sobre el espectro primigenio. ¿Por qué está aquí si nadie lo utiliza? ¿Por qué brilla como si fuera más poderoso que todos nosotros juntos? Su curiosidad no pasó desapercibida, y aunque los mayores le advertían que no debía intentar tocar el espectro, Bellor sentía una conexión inexplicable con él. Un evento extraño ocurrió poco tiempo después. Una grieta en el tejido del reino Loomis apareció repentinamente, y los colores comenzaron a comportarse de manera errática. El azul ya no traía calma, el rojo se volvía ardiente y destructivo, el verde marchito y sin vida. Los Cromaris se reunieron con urgencia, temiendo que su mundo estuviera al borde del colapso. «Es una señal», proclamó Eldran, el anciano líder de los Cromaris. «El equilibrio ha sido perturbado. Algo debe hacerse para restaurarlo, o todo Loomis y la Tierra quedarán sumidos en la oscuridad». Sin embargo, nadie sabía qué hacer. Los colores, aunque brillaban intensamente, no podían comunicarse entre sí de manera normal. Bellor, decidido a entender qué estaba sucediendo, se aventuró en secreto hacia el corazón de Loomis, donde se encontraba el espectro primigenio. Sabía que los otros Cromaris lo considerarían un acto de insensatez, pero su instinto le decía que la clave estaba en ese brillo prohibido. Cuando finalmente llegó al espectro, quedó hipnotizado por su belleza. Era como mirar un reflejo de algo que no existía, y sin pensarlo demasiado, extendió su energía hacia él. El contacto con el espectro primigenio no solo lo envolvió en una luz cegadora, sino que también le mostró algo inaudito, un mundo alterno donde los colores no tenían límites y cada tonalidad podía fusionarse, creando nuevos matices que desafiaban toda lógica. Este era el hogar del arco iris irreal, una manifestación de pura creatividad y caos, que podría ser la solución para salvar Loomis o, si se desataba sin control, el fin de todo lo que conocían. Con esta revelación, Bellor comprendió que su misión apenas comenzaba. Pero las fuerzas en juego eran mucho mayores de lo que él había anticipado, y cada paso lo acercaría a una verdad aún más inquietante. Tal vez el espectro primigenio no era un salvador, sino una prueba para los Cromaris. El contacto de Bellor con el espectro primigenio desencadenó un evento que resonó en todo Loomis. Los colores, que antes danzaban en armonía, comenzaron a fragmentarse y mezclarse de maneras impredecibles. Lo que antes eran suaves transiciones de tonalidades se convirtió en una cacofonía de destellos caóticos. Los Cromaris, atónitos,
Miraban cómo sus propios colores se salían de su control, como si hubieran ganado vida propia. Bellor, envuelto aún en la luz del espectro primigenio, sintió como su esencia se transformaba. El púrpura que lo definía dejó de ser su único vínculo con el espectro. Ahora podía sentir cada color en su ser, desde el rojo ardiente hasta el azul profundo. Pero también algo más, un nuevo matiz desconocido, imposible de describir, que parecía conectar todo lo que existía en Loomis y más allá. Al regresar a la asamblea de los Cromaris, fue recibido con miradas de alarma y desconfianza. Eldran, el líder, lo confrontó. ¿Qué has hecho, Bellor? El equilibrio se ha roto. Mira a nuestro mundo. Los colores luchan entre sí, y la tierra también lo siente. Los cielos están teñidos de sombras, y los humanos han comenzado a temer la llegada de las tormentas de colores. No fue mi intención, se defendió Bellor. El espectro primigenio me mostró una verdad que nunca entendimos. Nuestro equilibrio era frágil porque solo conocíamos una parte de los colores. El arco iris irreal puede salvarnos, pero necesitamos unirnos para controlarlo. Los Cromaris murmuraron entre ellos. Algunos pensaban que Bellor había traído el caos, mientras que otros comenzaban a dudar de las antiguas reglas de Loomis. Eldran, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar ningún desafío al orden. El espectro primigenio no debe ser tocado, dijo con firmeza. Su poder es demasiado grande para nosotros. Bellor ha desobedecido las leyes de nuestra existencia, y ahora el precio debe ser pagado. Antes de que Eldran pudiera dictar un castigo, una explosión de luz atravesó el salón principal de Loomis. Los colores comenzaron a formar patrones extraños en el aire, como si tuvieran una voluntad propia. De pronto, una figura emergió del corazón del espectro. Un Cromari antiguo, olvidado por la historia, llamado Aelira. Aelira era un ser que había sido absorbido por el espectro hace eones, cuando los Cromaris intentaron sellarlo por primera vez. Su energía era un cúmulo de todos los colores y, al mismo tiempo, de ninguno. Su voz resonó en las mentes de todos. El equilibrio que conocen es una ilusión. El verdadero propósito de los colores es evolucionar, pero temieron su poder y trataron de encadenarlo. Ahora que el espectro ha sido liberado, deben decidir, abrazar la transformación o enfrentar la destrucción. Bellor sintió un escalofrío. Las palabras de Aelira confirmaban sus sospechas, pero también traían un peligro que no había previsto. Los colores del arco iris irreal no eran simplemente hermosos, eran impredecibles y potencialmente devastadores. Mientras los Cromaris discutían acaloradamente, una grieta comenzó a expandirse en el cielo de Loomis. Era como si el reino mismo estuviera siendo absorbido por el caos de los colores descontrolados. Consciente de que el tiempo se acababa, Bellor se acercó a Aelira. ¿Cómo podemos controlar el arco iris irreal sin destruirnos? Aelira lo miró con un brillo enigmático. No puedes controlarlo. Debes danzar con él. El arco iris irreal no busca ser dominado, sino comprendido. Pero esta danza requerirá sacrificios y una fe inquebrantable en que los colores no son enemigos, sino aliados. Bellor supo entonces lo que debía hacer. Convocó a los Cromaris para formar un círculo alrededor del espectro. Cada uno debía aportar su esencia, incluso si eso significaba perder parte de sí mismo. Pero no todos estaban dispuestos. Eldran, temeroso de lo que podría significar esta unión, decidió que era mejor intentar sellar el espectro una vez más, aunque eso significara destruir a Bellor y al arco iris irreal. Una batalla comenzó en el corazón de Loomis. Los colores se enfrentaron en una tormenta de luces y el reino comenzó a fragmentarse. Mientras tanto, Bellor luchaba por completar el círculo con los Cromaris que todavía creían en su visión. Si fracasaba, Loomis y la tierra serían consumidos por el caos de los colores para siempre. El cielo de Loomis estaba desgarrado, y los colores,
que antes fluían en perfecta sinfonía, ahora rugían como un océano embravecido. Bellor, en el centro del círculo de Cromaris, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Si fallaba en unirlos, tanto Loomis como la Tierra quedarían atrapados en un caos sin fin. A medida que la batalla entre los Cromaris se intensificaba, Eldran, firme en su intento de sellar el espectro primigenio, desató un torrente de energía para destruirlo. Sin embargo, el espectro reaccionó. Una ola de luz irreal se extendió por el reino, despojando a los Cromaris de sus formas individuales y envolviéndolos en un torbellino de colores. Bellor, sintiendo que este era el momento definitivo, gritó: «No podemos ganar luchando unos contra otros. El arco iris irreal no busca destruirnos, nos está mostrando que somos parte de algo más grande. Dejen de resistirse y únanse a mí». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Algunos Cromaris, agotados por la batalla, comenzaron a ceder. Uno por uno, se unieron al círculo, permitiendo que sus energías fluyeran hacia el espectro. Cada color que se sumaba al círculo parecía calmar un poco el caos. Sin embargo, Eldran seguía reacio. «Esto es una locura», dijo Eldran. «Si entregamos nuestras esencias al espectro, podríamos desaparecer. ¿Qué nos garantiza que sobreviviremos?» Aelira, observando desde el centro del espectro, respondió con serenidad: «La supervivencia no se trata de permanecer iguales, sino de evolucionar. Si no confían en los colores que protegen, ¿cómo esperan que el mundo confíe en ustedes?» Finalmente, Eldran, enfrentado con la inminente destrucción, soltó un suspiro resignado y se unió al círculo. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. El espectro primigenio comenzó a pulsar con una luz suave y cálida. El caos en los cielos de Loomis se detuvo, y el reino entero quedó envuelto en una quietud brillante. Los colores del espectro no desaparecieron, sino que se fusionaron, creando nuevas tonalidades que ninguno de los Cromaris había visto jamás. Fue entonces cuando el arco iris irreal tomó forma. No era un arco iris común. Sus colores parecían cambiar constantemente, como si fueran vivos, y su luz no solo iluminaba el mundo físico, sino también las emociones y pensamientos de quienes lo observaban. Con la creación del arco iris irreal, Loomis se transformó. Los Cromaris no volvieron a ser guardianes de un solo color, sino de todo el espectro, trabajando juntos para mantener el equilibrio. Bellor, quien había arriesgado todo para liberar el espectro, fue reconocido como el nuevo líder de Loomis, no por su fuerza, sino por su fe en los colores y en la capacidad de su pueblo para cambiar. En la tierra, el arco iris irreal comenzó a aparecer en los cielos después de las tormentas más intensas, recordando a los humanos que, incluso en los momentos de mayor caos, hay belleza y armonía esperando ser descubiertas. Los humanos lo llamaron el arco iris de los sueños, pues aquellos que lo veían solían despertar con una sensación de esperanza y creatividad renovada. Con el tiempo, la leyenda del arco iris irreal se convirtió en un símbolo de unidad, evolución y la idea de que incluso las fuerzas más caóticas pueden transformarse en algo hermoso si aprendemos a comprenderlas en lugar de temerlas. Y así, Loomis y la Tierra encontraron una nueva conexión a través del arco iris irreal, un puente entre los mundos que recordaba a todos que los colores, como las personas, son más fuertes cuando están juntos. Thank you for joining me on this incredible journey through the world of rainbows. I hope you've learned something new and fun today, especially the Spanish words we discovered along the way. Remember to let me know in the comments which part of the story was your favorite. Keep exploring, learning, and embracing the magic around you. Hasta la próxima. See you next time